Hola, hola mis chicas y chicos, bienvenidos a nuestro tutorial parte 2, donde estamos realizando a nuestro gato con botas. Vamos a realizar en este tutorial la ropa o los accesorios como los zapatos, sombrero, cinturón, la espada, todo lo que nos hace falta para terminarlo. Ya realizamos en el tutorial parte 1 todo su cuerpo base. Está ya terminado, todo bien completo y lo encuentras en el enlace que te dejo por aquí arriba o en la descripción del video también encuentras la parte 1 si no la has realizado o no lo has visto. Vamos a dejar a un lado el cuerpo y vamos a comenzar con las botas. Espero que lo estés disfrutando junto conmigo. Para comenzar con las botas de nuestro gato con botas, vamos a tomar un hilo color café, el que hayas escogido para realizar el sombrero y sus botas. Son del mismo color. Vamos a empezar realizando 8 cadenas. Como lo ven aquí, 8 cadenas al aire. Vamos a empezar a trabajar desde la segunda cadena. Haremos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos queda el último punto, la última cadena, y en esa vamos a realizar 3 puntos. 1, 2 y 3. Giramos la labor y vamos a trabajar ahora por la parte baja de nuestras cadenas. Vamos a realizar 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos va a quedar un punto sin terminar la última cadena. Allí vamos a hacer un aumento. Terminamos la ronda número 1 de nuestra bota. Vamos a pasar a la ronda 2. En esta ronda 1 nos quedaron 16 puntos. En la ronda número 2 vamos a comenzar con un aumento. Luego tejemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego tejeremos 3 aumentos. 3 aumentos seguiditos. 1, 2 y 3. Luego tejeremos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Terminamos esta ronda con un aumento. Nos van a quedar en total 21 puntos. Avanzamos a la ronda número 3. Comenzamos con 2 aumentos. Un aumento y 2 aumentos. Tejemos 5 puntos. Luego tejemos 7 aumentos. Voy en el número 3. Y termino el número 7. Seguido 5 puntos. 3, 4 y 5. Y termino la ronda con 2 aumentos. En esta ronda nos quedaron en total 32 puntos. Pasamos a la ronda número 4.
comenzamos con un aumento, luego un punto, seguido otro aumento, 6 puntos, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Luego vamos a hacer una repetición de aumento y 3 puntos. 1, 2 y 3. Volvemos a repetir. Aumento, 3 puntos. 1, 2, 3. Volvemos a repetir. Aumento y 3 puntos. Hacemos un último aumento y seguido vamos a realizar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos aumento, un punto, aumento y un punto. Aquí hemos terminado y nos van a quedar en total 40 puntos. Pasamos a la ronda número 5. Vamos a trabajar estos mismos 40 puntos en esta ronda sin aumentos. Solo trabajando los mismos 40 puntos, pero agarrando solo la hebra trasera. Tomando solo la hebra de atrás. Vamos a tejer estos mismos 40 puntos. Cuando terminemos esta ronda, vamos a hacer la ronda 6 y la ronda 7 también de los mismos 40 puntos. Pero vamos a tomar ya todo el punto, no como aquí, que tomamos solo la hebra de atrás, sino esas dos rondas sí las vamos a hacer tomando todo el punto. Cuando terminamos la ronda 7 ya se va a ver así y vamos a comenzar la ronda 8. En la ronda 8 comenzamos tejiendo 14 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Vamos a hacer disminuciones. Vamos a tejer 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y terminamos de tejer la ronda con 14 puntos. En total, en esta ronda 8 nos quedan 34 puntos por total. En la ronda número 9 vamos a comenzar tejiendo 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y vamos a hacer una disminución, seguido un punto, luego 2 disminuciones, 1 y 2. Seguido haremos un punto, luego una disminución y terminamos la ronda con 12 puntos. Nos van a quedar en total en esta ronda 9 30 puntos.
En la ronda número 10 vamos a comenzar tejiendo 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos una disminución. Luego tejeremos 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hacemos nuevamente una disminución y terminamos la ronda tejiendo 7 puntos. En total, en esta ronda 10 nos quedaron 28 puntos. Vamos a tejer estos mismos 28 puntos para subir la bota, para tener altura. Entonces vamos a tejer por 18 rondas, desde la 11 hasta la ronda 28, estos mismos 28 puntos. No vamos a hacer ya disminuciones, punto sobre punto. Vamos a tejer 18 rondas. Después de que tejemos todas estas rondas, ya hemos dado bastante altura a nuestra bota. Vamos a pasar a la ronda 29. Vamos a trabajar esta ronda tomando solo la hebra delantera. Y vamos a hacer un patrón de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y un aumento. Vamos a repetir ese patrón por toda la ronda. 6 puntos y un aumento, tomando solo la hebra delantera. ¿Para qué queremos tomar solo la hebra delantera? Para que luego por ese pliegue se doble lo que vamos a tejer a continuación como la parte de encima de la bota. Entonces vamos a tejer toda esta ronda tomando la hebra delantera. Nos van a quedar 32 puntos en total. Luego tejeremos desde la ronda 30 hasta la ronda 34, 5 rondas de esos mismos 32 puntos. Pero ya vamos a tomar todo el punto. ¿Listo? Ya podemos tejer tomando todo el punto normal. Vamos a tejer hasta la ronda 34. Cuando estemos por terminar la ronda 34, en el último punto cambiamos de hilo y vamos a introducir un rojo oscuro o vino tinto, el que tengas, para introducir también en la parte del sombrero y en el borde de nuestras botas. Vamos a utilizar este hilo, cambiamos a este hilo y vamos a realizar una sola ronda de este hilo, tejiendo los mismos 32 puntos que tenemos. Terminamos con esta ronda de rojo. Voy a esconder las hebras a medida que vamos tejiendo. Cuando terminamos esa ronda 35, cortamos la hebra larguita para esconderla con la aguja lanera y doblamos por donde hicimos la ronda tomando la hebra delantera. Y así nos ha quedado la bota. Vamos a realizar otra exactamente igual a esta. Yo ya tengo las dos acá. Ya tenemos las dos botas. Vamos a pasar a realizar el cinturón. Para el cinturón vamos a tomar un café un poco más claro, o si no tienes más claro puedes realizarlo con el mismo que venimos trabajando las botas. Vamos a realizar 55 cadenas y vamos a tejer desde la segunda cadena medias varetas. Vamos a tejer 54 medias varetas. De esta manera, tomando hebra
introduciendo y sacando por las 3 hebras que tenemos en la aguja. Así vamos a tejer todo el cinturón, todas las 54 medias varetas. Voy a cambiar de numeración de aguja por una mucho más pequeña, una numeración menor. Estoy utilizando ahora la 2.0 milímetros y vamos a trabajar del mismo hilo con que trabajamos las botas y vamos a hacer el sombrero. Vamos a hacer ahora con ese mismo color la espada. Vamos a comenzar haciendo dentro de un anillo mágico 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Si no tienes una aguja numeración menor, no pasa nada, lo puedes seguir realizando con la que venías trabajando, ¿vale? Vamos a realizar acá se me salió la hebra. Voy a volver a cerrar. Listo. Vamos a realizar en la ronda 2. Vamos a hacer todo un tubito de estos mismos 4 puntos. Vamos a continuar tejiendo los 4 puntos por todas las rondas para que nos quede la espada muy delgadita. Y vas a alistar un palito de balso, de pincho o lo que tengas, o alambre o una barrita de silicona muy delgadita que nos quepa por en medio de este tubito que vamos a tejer. Vamos a girarlo y lo vamos a introducir. Yo tengo este palito y con este me voy a ayudar para que nos quede más firme y no sea necesario rellenar la espada. La introducimos por el tejido. Voy a tejer las rondas de estos mismos 4 puntos y ya les indico cuántas debemos tejer. En total vamos a tejer 23 rondas. Y ahora en la ronda 24 vamos a tejer los mismos 4 puntos, pero tomando solo el bucle trasero o la hebra trasera de los puntos. Vamos a buscar la hebra de atrás para que la hebra de adelante nos quede libre y de allí vamos a tomar más adelante de esta hebrita que nos queda para realizar la otra parte de la espada. ¿Listo? Entonces vamos a hacer los 4 puntos tomando solo la hebra trasera. Luego en la ronda 25 hasta la ronda 30 vamos a tejer 6 rondas como veníamos trabajando de 4 puntos cada una, tomando ya todo el punto. Terminada la ronda 30 dejamos una hebrita larga para esconder, no cerramos la abertura porque por ahí luego introduciremos el alambre o lo que usted esté utilizando para darle firmeza a la espada. Vamos a con el hilo enhebrar donde trabajamos el bucle trasero y allí vamos a trabajar en rondas. Vamos a enhebrar en esa hebra delantera que nos ha quedado allí y vamos a realizar aumento en todos los 4 puntos. Vamos a hacer aumento, vamos a girar con mucha paciencia porque las piezas pequeñas son un poco difíciles de trabajar. Vamos a hacer aumento en los 4 puntos para terminar con 8 puntos en total. Estoy de una vez escondiendo la hebra. En la siguiente ronda van a trabajar aumento y un punto. Aumento y un punto. Y repiten toda la ronda. Aquí nos han quedado 12 puntos. Vamos a trabajar rondas de manera ordenada con aumentos.
La siguiente sería aumento y 2 puntos. Aumento y 2 puntos. 1 y 2. Repetimos esto toda la ronda. La siguiente sería aumento y 3 puntos. Y repetimos. La siguiente sería aumento 4 puntos y repetimos. La siguiente sería aumento y 5 puntos y repetimos. La siguiente sería aumento y 6 puntos y repetimos eso toda la ronda. Vamos a tejer hasta la ronda donde hagamos aumento y 6 puntos. Cuando ya estemos terminando esta ronda, vamos en el último punto a enhebrar un color gris, un gris oscuro, y vamos a realizar el bordo. Aquí vamos a empezar con una cadena, un punto bajo, realizamos una cadena nuevamente y hacemos un punto deslizado en la base del punto bajo, en la cabeza del punto bajo. Nos saltamos un punto y en el siguiente realizamos punto deslizado. Repetimos una cadena, un punto bajo, una cadena y un punto deslizado en la cabeza del punto bajo. Saltamos un punto, en el siguiente hacemos un punto deslizado, una cadena, un punto bajo, una cadena y punto deslizado en la base de la cadena o en la cabeza del punto bajo. Y así vamos a repetir este mismo procedimiento por toda nuestra ronda, realizando este bordo de hilo gris hasta terminar. Y dejamos una hebra larga para esconder y introducimos nuestra base para que nos quede firme nuestra espada y poder colocarla dentro del cinturón. Esta va a quedar de quitar y de poner. La pueden sacar y la pueden meter en el cinturón. Vamos a pasar a realizar nuestro sombrero. Vamos a pasar a realizar el sombrero del mismo color de hilo que trabajamos las botas. Vamos a trabajar el sombrero en media vareta, tomando hebra antes de hacer nuestro punto bajo. Y vamos a realizar 6 medias varetas dentro del anillo mágico. 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y vamos a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en la siguiente ronda, en la ronda número 2, vamos a trabajar aumentos, comenzando primero haciendo un punto, una media vareta. La siguiente hacemos un aumento triple. ¿Qué quiere decir? Que hacemos 3 medias varetas en el mismo lugar. Luego vamos a realizar un punto. Nuevamente hacemos un aumento triple. Seguido hacemos un punto. Y nuevamente un aumento triple. Aquí nos van a quedar en total 12 puntos. Pero nos va a ir tomando una forma triangular. Vamos a ir realizando aumentos en cada una de las rondas con los aumentos triples. Vamos a ir realizando punto media vareta hasta llegar al aumento triple, el punto que está en el centro de los 3 puntos que hacemos de aumento triple. ¿Listo? Vamos a llegar 1, 2, 3 y aquí hemos llegado al punto del medio de nuestro aumento triple. Allí hacemos un aumento triple. Todas las rondas vamos a hacer el aumento triple en el centro del aumento anterior y seguimos tejiendo hasta encontrarnos con el siguiente aumento triple. Aquí. Y aquí realizo el aumento triple.
Sigo tejiendo. La idea es que nos siga teniendo la forma triangular. Llegué al aumento triple. Y termino con un punto. Así vamos a hacer en todas las rondas. ¿Listo? Todas las rondas vamos a hacer el aumento triple. Vamos a hacer 3 aumentos triples por ronda. 1, 2 y 3. Voy a ubicarla en la mesa. 1, 2 y 3. Siempre en el mismo lugar. En el punto del medio de nuestro aumento triple anterior hacemos el aumento triple de esa ronda. ¿Listo? Del resto solo tejemos punto sobre punto. Vamos a ir haciendo estas rondas. Ya les indico cuántas rondas vamos a tejer haciendo estos aumentos. La idea es que vayan midiendo a la cabeza de nuestro gato con botas, que quede suficientemente amplio para que nos entre en la cabeza. Cuando hemos llegado a la ronda número 6 se va a ver este triángulo. Y vamos a empezar. Aquí tenemos 36 puntos. Y vamos a empezar a trabajar la ronda 7, pero tomando solo el bucle trasero para empezar a bajar el sombrero. Vamos a continuar realizando los mismos aumentos en las 3 esquinas como venimos trabajando en el punto medio del aumento anterior. Solo que esta primera ronda, la número 7, tomando solo del bucle trasero. Las demás rondas sí las trabajaremos tomando todo el punto. Continuamos con los mismos aumentos y ya les indico hasta qué punto lo vamos a hacer para cambiar al hilo rojo. Cuando llegamos a la ronda 10, vamos a tejer desde la 8 hasta la 10. 8, 9 y 10. 3 rondas de aumentos. Y vamos a verlo de esta manera. El triángulo. Esta parte de arriba que dejamos un poco levantada es para hundirla y que nos quede un poco hacia abajo para que el sombrero vaya tomando forma. ¿Listo? Vamos ahora a trabajar en esta última ronda 10. Nos quedaron 60 puntos. Vamos a trabajar estos mismos 60 puntos por 2 rondas. Ya no vamos a hacer más aumentos. Solo vamos a trabajar 2 rondas de este color y cambiaremos al hilo rojo que utilizamos para el bordo de las botas para realizarle una franja de rojo. Entonces vamos a tejer 2 rondas de estos mismos 60 puntos. Pasamos a la ronda número 11 y antes de terminar este punto voy a cambiar de hilo y voy a utilizar ahora el rojo. Cerramos con el rojo y vamos a trabajar 2 rondas de rojo. Más adelante volveremos a tomar el hilo café, así que vamos a dejarlo a un lado. Vamos a trabajar esta primera ronda tomando solo la hebra trasera. Y realizamos los mismos 60 puntos. Tomando la hebra trasera. La siguiente ronda también de 60 puntos, pero ya tomamos todo el punto. Vamos a hacer 2 rondas. Y volveremos a tomar el hilo café para trabajar la parte de la aleta o los laterales de el sombrero. Cuando estamos terminando esta ronda, vamos a trabajar ahora la ronda número 13 y vamos a cambiar al hilo café que habíamos dejado a un lado y vamos en esta ronda a trabajar aumentos.
pero vamos a comenzar esta primera ronda de la aleta del sombrero tomando solo la hebra delantera. Y vamos a trabajar primero 14 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y aquí vamos a hacer un aumento triple. Vamos a estar haciendo las demás rondas también con aumento triple en el mismo lugar. Recuerda que el aumento triple lo debes hacer en el punto del medio. Continuamos tejiendo 20 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Volvemos a hacer un aumento triple. Y vamos ahora a trabajar otros 20 puntos. Repetimos aumento triple y terminamos con 3 puntos. En total vamos a tener en esta ronda 66 puntos. Vamos a hacer 3 rondas más, la ronda 14, 15 y 16 de estos aumentos. Como les acabo de indicar, lo repetimos con 3 aumentos en cada uno de los aumentos que ya hicimos. Pero estas 3 próximas rondas sí las vamos a hacer tomando todo el punto. No hay necesidad de tomar solo la hebra delantera porque era para que nos tomara la altura de la aleta del sombrero. Y después trabajaremos un bordito rojo. Vamos a hacer esas 3 rondas. Al terminar ya la última ronda de nuestra aleta de sombrero se nos va a ver así. Y vamos a hacer solo un bordo. Voy a enhebrar en el último punto con el hilo rojo. Y vamos a hacer la última ronda de punto bajo con este hilo rojo. Punto sobre punto. No vamos a hacer ya aumentos. Solamente vamos a realizar esta rondita de punto bajo por todo alrededor. ¿Listo? Vamos a tomar cualquier lateral. Tenemos 3 laterales, 1, 2 y 3, y alguno de esos lo vamos a doblar y vamos a poner aquí la pluma y vamos a pasarle unas puntaditas ahí para que quede levantado ese lateral. ¿Listo? Y nos quede así. Ponemos ahí la plumita y le cosemos unas puntaditas y lo ubicamos en la cabeza de nuestro gatito. Para colocar el sombrero debemos agacharle las orejitas un poquito para que el sombrero entre con facilidad. Vamos a trabajar una pequeña pluma para nuestro sombrero. Lo ideal es hacerla con un hilo amarillo. Vamos a realizar primero que todo 15 cadenas, ¿vale? 15 cadenas. Luego de que tengan las 15 cadenas, vamos a hacer 4. 1, 2, 3 y 4. En la cadena número 5, donde quedamos en las 15 cadenas, allí vamos a hacer un punto deslizado, tomando solo una hebra de la cadena. Hacemos un punto deslizado en el siguiente también, tomando solo una hebra de la cadena. Vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y en la base repetimos el punto deslizado en el mismo lugar.
hacemos un punto deslizado en el siguiente y volvemos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Punto deslizado en la base donde salió la cadena, punto deslizado en el siguiente punto. Vamos ahora a hacer una cadena de 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer nuevamente en la base un punto deslizado donde salieron las cadenas. En la siguiente cadena un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un punto deslizado en la base. Punto deslizado en el siguiente punto. Ahora una de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Punto deslizado en la base y punto deslizado en la siguiente cadena. Ahora una de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Punto deslizado en la base y ahora punto deslizado en la siguiente cadena. Vamos a repetir 4 veces más cadena de 9 cadenas. Ya hicimos una, vamos a hacer 4 más. Ya terminamos las 5 cadenas de 9 cadenas cada una y ahora vamos a hacer una de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en la base hacemos punto deslizado, en la siguiente cadena punto deslizado. Vamos a hacer una de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la base punto deslizado, la siguiente cadena punto deslizado. Hacemos una de 6, 3, 4, 5 y 6. En la base punto deslizado y en el siguiente punto deslizado. Vamos a hacer una de 5. 1, 2, 3, 4, 5. En la base punto deslizado y en la última que nos queda, está muy ajustada, también punto deslizado. Pasamos a la siguiente. Vamos a girar, espérenme que se me enredó aquí. Vamos a girar y por el otro lado de nuestras cadenas, por aquí vamos a hacer por todo el extremo contrario, vamos a hacer un espejo. Vamos a empezar realizando como hicimos aquí y continuamos exactamente igual. Para trabajar por el otro extremo vamos a ir de una vez escondiendo la hebra que tenemos de inicio, ¿listo? Entonces vamos a comenzar con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Como terminamos el otro lado, hacemos punto deslizado donde salen las cadenas, punto deslizado en la siguiente cadena. Vamos a hacer ahora 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punto deslizado en donde salen las cadenas y punto deslizado en la siguiente. Así vamos a repetir como lo hicimos en el otro lado. Seguiría 7 cadenas, luego una de 8, luego una de 9 y recuerden que la de 9 la repetimos 5 veces. Luego hacemos una de 8, de 7, de 6 y terminamos haciendo de 5 cadenas. Exactamente igual como hicimos en el otro lado, simulando como un espejo. ¿Listo? Así va a quedar nuestra pluma. Y la vamos a peinar, la vamos a estirar, que nos queden las cadenetas bien estiraditas, bien formaditas. Y vamos con el hilo que hemos dejado antes de cortar o el que hemos cortado para finalizar. Vamos a coser en el sombrero, ¿listo? En el lateral donde va la aletica del sombrero levantada, allí vamos a coser.
Voy a mostrarles, voy a unir todas las partes, a coser, a esconder hebras y no te vayas porque aquí en lo siguiente voy a mostrarte cómo vamos a terminar todos los detalles de nuestro gato con botas. Hemos terminado ya del todo nuestro gatito con botas. Tuve que ampliar un poquito la cámara porque el zoom de la cámara porque nuestro gatito con botas nos quedó bastante grandecito. Como pueden ver, aquí en el cinturón le hice unas puntaditas con hilo gris, unas con el mismo gris que hicimos la espada y uniendo las puntas del cinturón. ¿Listo? Vamos a dejar la espada de quitar y de poner, meter dentro del cinturón. Ahí está. Ya escondí hebras, ya cosimos las últimas partes, la plumita la cosimos en un lateral de nuestro sombrero con unas puntaditas de la aleta para que nos quede levantada, la aleta del sombrero, ¿listo? Esta aletita. Las demás aletitas sí las dejamos así, como él la tiene en la fotografía, la plumita la dejamos suelta en la parte de arriba, siempre pues la adecuamos, la peinamos, que quede bien levantadita, bien linda. Y aquí adicional le coloqué unos pequeños bigotitos, unos hilos que podemos unir a nuestro hocico, muy fácil, solo con un lacito o unas puntaditas el hilito, listo, para que quede unos pequeños bigotitos. Esto es opcional, si no se los quieres colocar los puedes dejar así, ¿vale? El sombrerito lo dejamos de quitar y de poner sus orejitas para que luego cuando le quiten el sombrero salgan a relucir sus orejitas. Espero que lo hayas disfrutado, que lo disfrutes, que lo vendas mucho, lo obsequies o lo dejes para ti si eres fan del gato con botas. Y espera porque vamos a tener también en el canal a Kitty Patitas Suaves, ¿cierto? Vamos a tenerla en el canal. Es exactamente el mismo cuerpo base, pero con unos detallitos de cambios de color y unas cositas adicionales. Así que espera el siguiente tutorial de su novia, su compañera Kitty. ¿Listo? Vamos a tenerla en el canal. Si quieres etiquetarme y mostrarme tu diseño terminado con mis tutoriales, aquí en la descripción del video encuentras los enlaces de un grupo de Facebook que tenemos, de un grupo de WhatsApp, tenemos también TikTok, Instagram, bueno, todas las redes para que me puedas etiquetar con los diseños que realices de mis patrones. ¿Listo? Nos vemos en un siguiente tutorial. No olvides suscribirte, activar la campanita y cualquier duda que tengas o pregunta en los comentarios, ¿vale? Dale manito arriba y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye, bye.